Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado la semana. Y el domingo conoceremos a Rosa Pérez Gil, una gaditana que empezó a descubrir cuando se amputó su sexto dedo que su árbol genealógico había sido talado. Todo pasó en una de las noches más trágicas de la Segunda República. Y cuando yo vuelvo al colegio, pues el profesor me dice, bueno, ¿y de qué te has operado? Y le digo, pues me he quitado el sexto dedo del pie. Y dice, ¿pero tú tenías 6 dedos? Le digo, sí. El de la mano ya me lo quitaron cuando pequeña, pero lo tenía en el pie. Y me dice, ¿tú sabes de qué familia viene? Y yo le dije, pues de mi padre Juan y mi madre Paca. Dice, no, tú vienes de la familia de los 6 dedos de Casas Viejas. Y yo dije, ¿pero eso qué es lo que es? Yo llego a mi casa, le pregunto a mi madre se pone nerviosa, muy así, la veo como asustada, cállate, cállate. Y curiosamente aquí, cuando su madre le dijo que se callara, empezó a romperse el silencio. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. En tiempo de elecciones, la información sobre candidatos, partidos, encuestas, intención de voto se multiplica. Una de las publicaciones más usadas y compartidas por los lectores del país es el buscador que permite saber qué se ha votado en toda España, calle a calle, una herramienta que ha suscitado dudas de una lectora que hoy queremos resolver. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿puedo saber lo que vota mi vecina? Hola, Soledad. Hola. Soledad Alcaide es la defensora del lector del País. Soledad, ¿estás recibiendo estos días de campaña más dudas, más comentarios? Pues mira, sí, en periodo electoral es lo normal. Recibo sobre todo sobre los columnistas. Bueno, esto no nos toca en audio todavía, pero tengo que confesarte que hace unos días, cuando pasaste por mi mesa, me asusté un poco. Se os nota muchísimo. Me miráis con miedo. A la defensora del lector, ¿por qué? Bueno, porque da igual, yo me voy a acercar a por un boli y la gente piensa que vengo a preguntar por algo que habéis hecho mal. Bueno, por suerte, ese día no venías a decirnos algo que habíamos hecho mal, sino a enseñarme un audio precisamente de una lectora que se quejaba de algo muy concreto. ¿Qué era, Soledad? Bueno, se quejaba de que habíamos sacado un buscador para localizar el voto calle a calle y ella pensaba que igual se podía ver el voto de cada uno. Soledad, esta misma semana hemos publicado en el diario el mapa nuevo. Sí, el nuevo es una comparativa que puedes ver el voto desde las anteriores convocatorias. Te confieso una cosa, aparte de la de que me diste miedo el otro día, y es que yo he consultado mucho ese mapa, pero nunca me había cuestionado nada como se cuestionó esta lectora. Por eso es bueno que escuchemos a los lectores y que nos cuenten su opinión. A veces nos dan muchas ideas y sobre todo nos ayudan a mejorar. Y por eso te fuiste a hablar con nuestro compañero Daniele Grasso para averiguar qué problema podía dar esta información, cómo se hacía esta información. Cuéntale a los oyentes de Hoy en el País quién es Daniele Grasso y qué hace. Pues es el responsable de la sección de infografía y de narrativas visuales. Son los compañeros que se encargan, una vez han pasado las elecciones, de enseñarnos con datos cómo ha sido el voto. Pero también hacen mucho trabajo de explicación. Por ejemplo, os acordaréis que aquel vídeo en el que explicábamos cómo funcionaba la COVID y cómo se transmitía por el aire. Bueno, pues son estos compañeros. Compañeros que cogen datos muy complejos y los convierten en algo sencillo que podamos entender todos. Pues si te parece, vamos a escuchar cuál es la explicación que te dio Daniele para responder a la duda de esta lectora que se llama... Se llama Ana. Pues vamos a escucharla. Vamos a buscar a Daniele Grasso, que yo lo he visto antes y creo que está en su sitio. ¿Os puedo interrumpir? Sí. Es que tengo un mensaje de una lectora que creo que tienes que escuchar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ana Llobet y quería comentarles que me parece que en noticias como la que aparece hoy en portada del periódico, que votaron sus vecinos, buscador, consulte calle a calle el resultado de las municipales en toda España. A ver, es que el voto es secreto, entonces los que vivimos en calles muy pequeñas, todo el mundo va a saber lo que hemos votado. Entonces me parece que esto vulnera de alguna manera el derecho
de las personas, de los votantes? Es una duda, de hecho no es la primera vez que nos plantea algún lector esta duda, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que darle una respuesta porque es obvio que nadie puede identificar el voto de un vecino en concreto, pero sí que igual es buen momento para explicar cómo hacemos esto. Lo que llamamos el voto calle a calle es un voto por sección censal, que es, digamos, la unidad más baja a la que podemos llegar para conocer el voto en cualquier tipo de elecciones que haya en España. Una sección censal es un área administrativa, oficial, de unos más o menos 1.500 vecinos. Entonces, cuando nosotros mostramos el voto de la calle, en realidad estamos mostrando los votos de un área en la que viven 1.500 personas. No tenemos los votos, obviamente, de la persona que vive en la calle de Alcalá número 25, pero sí de las 1.500 personas que viven en las 3 o 4 manzanas alrededor de la calle Alcalá número 25. Y allí podemos decir que pues hay un 20% que ha votado al PP, un 18% que ha votado al PSOE y un 15% que ha votado a Podemos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaría si fuera en un pueblo, en una zona rural, donde a lo mejor en una calle hay 2 vecinos? Esa sección censal sería más amplia que esa calle en concreto. Claro, donde hay menos concentración de personas, efectivamente las secciones censales son muchísimo más amplias y hay municipios enteros que son una sección censal, o incluso hay secciones censales que incluyen pues varias pedanías, por ejemplo, de un municipio, ¿no? Entonces, en ningún momento se puede llegar a ver que ha votado en concreto una persona en un sitio concreto, en una calle concreta, en un lugar concreto. Y además entiendo que estos datos que utilizáis no son los datos privados de voto de nadie. Exacto, es un archivo de datos que tiene el Ministerio del Interior y que de hecho tiene incluso un repositorio público donde no solo el de estas elecciones, sino el de todas las elecciones anteriores se pueden consultar los votos con este nivel de detalle y es un tipo de información muy útil, sobre todo, bueno, como periodistas, para ver cómo se han distribuido los votos, cómo han cambiado con respecto a elecciones anteriores, pero luego que se usa muchísimo en ámbito universitario para hacer estudios, para hacer análisis muy detallados, porque realmente es un nivel de detalle único y que puede dar muchísimas pistas sobre cómo cambia el voto. Imaginémonos con más o menos inmigración en zonas más ricas o en zonas más pobres, y eso ayuda a entender un poco cómo se distribuye ese voto. Las tecnologías que tenemos hoy en día nos permiten pintar esa información en un mapa y hacer que cualquier lector con su teléfono móvil pueda consultarla. Esto hace 5 o 6 años era un esfuerzo muy grande tecnológico, era imposible verlo en un teléfono móvil, costaba mucho adaptarlo incluso en un ordenador. Entiendo por lo que dice nuestra lectora, el problema está en que lo estamos llamando el buscador de calle a calle. También, como yo como lectora y como defensora, creo que si pusiéramos un buscador de sección censal a sección censal tendríamos que explicar qué es. Sí, de hecho nosotros usamos siempre ese titular, luego en el texto explicamos que son votos por sección censal, que explicando qué es verdad que el voto por sección censal no suena muy atractivo, suena casi una cosa burocrática aburrida, entonces calle a calle es una forma de llamarlo y que de hecho creo que juraría que el primer titular con ese nombre lo sacamos aquí en El País hace unos años, en 2019, y luego es una forma de llamar ese mapa que utilizaron también todos los medios, que todos usan los mismos datos públicos que usamos nosotros, ¿no? Y es verdad que es una forma de acercar al lector a qué tipo de información vas a ver. Alguna vez nos habíamos incluso planteado, podríamos llamarlo de barrio, ¿no? Votos por barrios, pero no, porque en un barrio puede haber decenas de secciones censales. A mí me llama siempre la atención que nos guste a los lectores un mapa. ¿Por qué nos gusta un mapa más que nada? Bueno, es una buena pregunta y nos gusta un mapa no solo en los periódicos, también históricamente la importancia de los mapas para hacer ver una información, para empezar porque nos ubica en un lugar y luego porque es una forma, en este caso geográfica, de compararnos con lo que tenemos alrededor. En un mapa yo veo dónde estoy yo, pero no solo me veo a mí, veo también a toda la gente alrededor. Es una forma de ver la comunidad, entre comillas, la que vive, cómo se porta, qué hace y cómo se mueve, ¿no? Y creo que esta fascinación por poder verlo y poder verlo además en algo tangible, reconoces los lugares, en este caso reconoces las calles, ves que, ostras, en la calle de enfrente a la mía, justo ahí votan todos al PP, no me lo habría esperado jamás. Entonces es una cercanía con algo que conocemos, que podemos tocar con mano, no es nada abstracto, un mapa es algo como muy concreto, son las calles que recorremos todos los días y creo que por eso nos gusta mucho consultar un mapa.
Nuestra lectora Ana se queja también de que hay cierto morbo a la hora de pinchar. Yo sé que lo dan todos los medios de comunicación, pero es que además ese titular invita al cotilleo, es decir, a que el morbo de a ver qué han votado mis vecinos. Entonces, si lo pudieran cambiar... Bueno, ¿puede haber un punto de morbo de vez en cuando? Pues no te digo yo que no. Recuerdo que hubo un momento en el que publicamos un mapa de este tipo a nivel solo Madrid, el primero que publiqué en mi carrera profesional, que no estaba ni siquiera aquí, y que lo titulamos "Consulte qué han votado sus vecinos", directamente, ni siquiera el mapa calle a calle. Entonces, ¿hay un punto de morbo? Pues sí, desde luego. Llámalo morbo, llámalo también interés. Quiero decir, a mí me interesa saber si en mi barrio, alrededor de mi calle, si de repente hay un auge de la ultraderecha tremendo que yo no me esperaba. Pero no es solo morbo, también igual es algo que nos ayuda a entender por qué de repente las 18 familias latinoamericanas que vivían cerca de mí en los últimos años se han ido del barrio porque ya no es un barrio donde viven. Entonces hace unos años había un voto y ahora otro voto, ¿no? Creo que es verdad que hay un punto de eso, pero también hay un punto de que es una clave para interpretar la realidad que nos rodea muy, muy útil. ¿Y qué equipo necesitas para hacer este tipo de trabajos? Pues somos un equipo de periodismo de datos y narrativas visuales que tenemos gente de distintos tipos. Tenemos desde periodistas, digamos, especializados en análisis de datos hasta científicos de datos que trabajan con grandes cantidades de datos en tiempo real, pero también después de las elecciones para poder analizarlos en un periodo de tiempo muy, muy corto. Démonos cuenta que, por ejemplo, esto del calle a calle en concreto, si intentas abrir con una hoja de Excel el archivo del calle a calle, Excel estalla, ni siquiera se abre. Vale, entonces usamos otro tipo de programas para hacer un análisis muy fino y entre todos trabajamos para hacer esta información accesible. Ahora que hay tantos periódicos que también están haciendo este tipo de buscadores, entiendo que no es de las cosas más vistas, pero sí que es una de las piezas que nuestros suscriptores agradecen más. ¿Es así? Sí, fíjate, no, pero de hecho el mapa calle a calle, a pesar de que lo hagan casi todos los medios, sigue siendo una de las más consultadas. Yo creo porque como fuimos de hecho los primeros en el país en 2019 en publicar un mapa con tanto detalle de toda España, se han acostumbrado un poco los lectores a venir a verlo al país. Luego también es cierto que por cómo lo hemos creado y por el equipo que tenemos, que ha sido capaz de hacer que sea un mapa, por ejemplo, muy fácil de consultar en el teléfono móvil, muy cómodo, entonces sigue gustando mucho, se sigue leyendo mucho, se sigue compartiendo mucho también en redes sociales. Es curioso como mucha gente, por ejemplo en Twitter, comparte la captura de increíble lo que ha pasado en este barrio o cerca de mi casa, ¿no? O con los compañeros de la sección de Madrid, por ejemplo, fuimos a ver, gracias a esta información, qué había pasado en esas calles donde había habido muchos movimientos vecinales en contra del actual alcalde, por ejemplo, si es que habían tenido pues una repercusión en el voto, y fue una derivada del calle a calle que también gustó mucho entre suscriptores y lectores. Parece que estamos como en las series, ¿no? Que de una gran serie se hace luego un spin-off y vosotros seguís haciendo artículos de un solo producto. Sí, de hecho sí, porque realmente íbamos a llamarlo un solo producto, pero es un archivo inmenso, ¿no? Podemos ver de verdad que ha votado la gente en distintos barrios o en distintas zonas muy concretas de una ciudad y en fin, hay una cantidad de información que se puede sacar incluso a años de distancia. De repente surge otro fenómeno y dices, esto se podría mirar en el calle a calle, cómo se refleja esto, ¿no? Entonces es una información súper útil. Soledad, la verdad es que es muy útil y no solamente para los periodistas. Y para mí también, que me he convertido en una reportera de la redacción y voy buscando la noticia por todas las secciones. Reportera de la redacción, muy atenta a los lectores y las lectoras, pero a pesar de esa queja o ese miedo que tenía Ana, en este caso, hemos vuelto a hacer un nuevo mapa. Claro, porque que una persona se queje de algo que hemos hecho no significa que le tengamos que hacer caso siempre. Sí tenemos en cuenta la opinión para mejorar, pero no vamos a dejar de hacer un buscador como este, que sabemos que hay muchísimas personas que pinchan, que lo miran, que rebuscan y que funciona muy bien. Es una persona contra muchísimas. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que contestar a cada una de las preguntas, porque hay muchas preguntas que nos hacen por simple desconocimiento de cómo funciona algo. En este caso, pues esta lectora pensaba que había un problema de privacidad. No existe tal problema.
pero nos ayuda a explicar muy bien cómo es el trabajo de una sección, y eso es lo que tratamos de hacer, con transparencia, escuchar a los lectores y explicarles cómo trabajamos. Y nos ha permitido conocer una sección además potentísima de este periódico que trabaja no solamente en elecciones, sino, como tú has dicho antes, por ejemplo, informando muy precisamente sobre la COVID en aquel momento. Soledad, me alegra mucho que esta queja de esta lectora te haya llegado por audio de WhatsApp. A mí muchísimo más. De hecho, tengo abierto el canal para todas las personas. Por favor, mándenme sus audios, que estamos encantados de recibirlos. Yo recuerdo el teléfono, es el 649-362-138. Por favor, identifíquense, porque esto me pasa muchas veces, que me manda gente por ahí mensajillos, pero no dicen quién son. Entonces, bueno, pues no podemos utilizarlos después. Igual que damos aquí la cara, también tiene que darla el lector o la lectora que se queja, ¿verdad, Soledad? Hombre, es que no vamos a contestar a gente anónima, claro. Eso es. Gracias, Soledad. Muchas gracias, Silvia. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.